Vamos al pasaje, Colosenses capítulo 3, que me dieron, Colosenses capítulo 3, verso 18 al 4:1. En esta mañana vamos a estar viendo acerca de las relaciones, cómo el Señor quiere que las mantengamos, sabiendo que estamos en Cristo. Y ahí está el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Colosas. Como es su costumbre, hay una primer parte de la carta que es doctrinal, donde él está atacando problemas que se habían suscitado en la iglesia, muchos que visitaban aquellas regiones sembrando el legalismo, el judaísmo y tratando de agregarle cosas al evangelio de la gracia de Dios. Y bueno, él tiene que empezar a corregir, ¿sí? Y tiene que empezar a corregir con la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo, cosa que hoy muchas veces también sucede, ¿no? Tenemos que corregir con la palabra del Señor. Muchos se enojan cuando escuchan una corrección, muchos se enojan. Otros salen de las iglesias porque precisamente no quieren corrección. Hoy se escucha un mensaje muy utilitario, muy livianito, ¿no? Cuanto más livianito, mejor. No vaya a hacer cosa que alguno se ofenda y no venga más a la iglesia. Pero allí está el creyente, el verdadero creyente, que va a encontrar en la palabra del Señor aliento, alimento, pero también corrección. El verdadero Hijo de Dios va a recibir la corrección con un espíritu de mansedumbre, porque si Dios me corrige a mí, es porque es mi Padre. Yo soy su hijo, quiere lo mejor para mí. Y aquí está ahora el apóstol hablando de cosas muy prácticas, muy prácticas. Justo este tema, a veces lo hablamos en reuniones de matrimonio. Y dice el verso 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo y a los hijos. Tremendo pasaje que nos da a nosotros pautas para vivir en Cristo y para tener relaciones interpersonales sanas, que realmente generen un contexto de crecimiento y unidad. Arranca aquí el apóstol Pablo con los matrimonios y arranca con las mujeres, luego sigue con los hombres, las casadas, las hermanas y los maridos, los hermanos. Y aquí dice, están sujetas a vuestros maridos, pero también aclara qué clase de sujeción, cómo conviene en el Señor. Es una sujeción en el Señor, no fuera del Señor, sino que en el Señor. Y aquí entra un principio precisamente para los de la iglesia como para aquellos que a veces vienen a la iglesia y pueden ser casos donde ella es del Señor y él no,
o él es del Señor y ella no. Los que precisamente, en mi caso, que no venimos de familia cristianas, mamá se acerca al Señor, luego de nosotros, y acepta al Señor y papá no. Y había que ver ese matrimonio, ¿no? Donde ella aceptó al Señor y papá no quería saber absolutamente nada. Y se le enseñaba a mi mamá en la iglesia que ella tenía que, con su conducta, ¿qué cosa? ¿Ganar a quién? A su esposo, a mi papá. Y ahí estaba, ¿no? Donde mi papá quería que el domingo al mediodía estemos todos, papá genovés, italiano, un hombre tosco, duro, pero muy familiero, muy de la mesa de los domingos, como todo Tano. Tenía restaurante, era dueño de 2 restaurantes que tenían como plato principal las pastas, como todo Geneise. Amaba las pastas, y el domingo al mediodía en mi casa se comía pasta y había que estar sí o sí, sí o sí. Y ahí estaba mamá, ¿no? Que había conocido al Señor y tenía que jugar con las actividades de la iglesia y poder estar también. Sujeta a su esposo en el Señor para poder ganar a su esposo. Y también dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, yo le llamo esto medida de seguridad en el matrimonio. Cuando vos subís a un vehículo, hoy mayormente los vehículos están catalogados por gamas, las gamas altas y medianas hoy tienen medidas de seguridad súper importantes. El sistema de freno hoy tiene un sistema de ABS que es una medida de seguridad. Cuando vos frenás y tenés que frenar bruscamente, hay un sistema que no permite que el auto derrape, ¿no? Que vos tengas maniobrabilidad, aún frenando. Esto lo tiene, por ejemplo, los aviones. Gracias a ese sistema un avión puede aterrizar. Si no, el avión toca el suelo y empieza a girar y a hacer trompo en la pista. Pero hay un sistema de seguridad llamado ABS. Hay un sistema de seguridad que se llama cinturones pirotécnicos. Mayormente los autos que tienen airbag tienen cinturones que explotan cuando hay una colisión, cuando hay un choque. Si vos no tenés los cinturones puestos y te toca chocar, espero que nunca pases por esa experiencia, vos te vas hacia adelante y hay otra medida de seguridad que es la bolsa que explota, el sistema de airbag. Bueno, el mismo sistema de seguridad puede quitarte la vida cuando vos no sabés usar esa medida de seguridad o la usás mal. Muchos no se ponen el cinturón teniendo airbag. Yo le digo a mis clientes, no se dan cuenta que ustedes tienen medidas de seguridad que terminan siendo inseguros cuando yo no aplico eso en mi conducción. En el matrimonio también Dios puso medidas de seguridades. Y una de las medidas de seguridad que tenemos en el matrimonio es que nuestras esposas estén sujetas en el Señor a nosotros. Y nosotros, estando sujetos al Señor, en conexión con el Señor y haciendo su voluntad, se dará una sujeción los unos con los otros de manera natural, de manera sencilla y de manera efectiva, donde esa sujeción al Señor y entre nosotros provocará también bendiciones y resguardos cuando venga el tiempo de crisis. Porque todo matrimonio va a pasar por crisis, porque la vida se trata de eso. En la vida hay tormentas, y si no te tocó una tormenta, prepárate porque te va a tocar una. Y cuando estamos en la tormenta, no hay universidades teológicas ni institutos teológicos que te capaciten en el medio de la tormenta. Cuando vos subís a un vehículo para manejar un vehículo, si vos no te preparaste antes, no leíste el manual para ver cómo se maneja ese vehículo, cuando se te cruza un animal, se te cruza un camión, no vas a saber qué hacer con el vehículo.
porque precisamente no te preparaste antes de colisionar o de hacer alguna maniobra. Bueno, en el matrimonio es igual. Cuando estás en una crisis, no tenés tiempo para hacer un curso acelerado de crisis. Cuando vos estás en una crisis en tu matrimonio, las cosas que vos pusiste en tu mente y en tu corazón, que tienen que ver con el estudio de la palabra de Dios, son las cosas que el Espíritu Santo va a tomar para que vos puedas utilizar. Son las herramientas que el Espíritu Santo va a proveer para que vos puedas utilizar en ese momento de crisis. ¿Cuántos matrimonios que pasan por la crisis se rompen precisamente porque no se han preparado de antemano y no han tomado estas medidas de seguridad que tenemos en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en medio de una prueba el Señor puso en nosotros un versículo que habíamos leído hace mucho tiempo? ¿No te pasó? Un versículo que te marcó, un versículo que te sostuvo, una canción que escuchaste, una letra de algún himno que ya sabías. Pero si vos no lo tenías eso, te sentís allí como vacío en medio de una tormenta y de una crisis que de seguro va a llegar en nuestros matrimonios. Todos los matrimonios pasan por problemas. Todos, absolutamente todos, pasan por crisis, por etapas. Lo bueno es saber qué voy a hacer en medio de la crisis, qué decisiones voy a tomar en medio de las crisis. El Señor nos ayude para que esta medida de seguridad pueda ser medida de seguridad que estemos empleando en nuestros matrimonios. Las hermanas sujetas, a las que tienen esposo, obviamente, a sus esposos, como al Señor. Y nosotros amando a nuestras mujeres, amando a nuestras esposas, no teniendo opciones, sino que acá dice, amad es un imperativo, no hay opciones. El mundo presenta opciones para los matrimonios de hoy. El creyente tiene la decisión cada día de elegir a esa persona que el Señor nos dio. La elegimos todos los días, nos gozamos en ella todos los días, y el amor no es un amor pasivo, sino que es un amor activo que va creciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Totalmente al revés al amor que se practica en el mundo. ¿Cuántos matrimonios vienen a la iglesia, a la consejería pastoral, y llegan del barrio, ¿no? Y dicen, el tema es que se me acabó el amor. Pero en el creyente, el amor con el que tenemos que amarnos no es el nuestro. ¿Es el amor de quién? De Dios, que ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Ese amor se va renovando en la medida que yo voy disfrutando a Dios. Si yo disfruto al Señor y disfruto a Dios, ese amor va a estar latente para poder expresárselo a mi señora, a mis hijos, a mi familia. Nadie tiene el amor de Dios salvo la iglesia de Cristo. Y ese amor tenemos que compartirlo, tenemos que vivirlo. No es un amor de labios, no es un amor teórico, es un amor de hechos y en verdad, práctico, que se demuestra, que se entrega, que se sacrifica, a pesar de que muchas veces quizás no lo merezca. Pero es un amor que sigue amando, porque así es el amor de Dios. Nunca deja de ser, no cambia, no varía, es incondicional. No me tengo que portar bien para que el Señor me ame más. El Señor me sigue amando a pesar de lo que soy. Tremendo nuestro Señor. Pero dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y acá no está el análisis del hijo que pesa en balanza qué clase de padre tengo o qué clase de madre tengo para obedecer. Acá lo que pesa es la orden del Señor. Como hijos tenemos el deber de obedecer y honrar a nuestros padres. Y aquí no tiene nada que ver la edad. De chicos se lo enseñamos a nuestros hijos, pero de grandes, ¿qué
¿Qué pasa cuando de grande nuestros padres parecieran que molestan? ¿Qué pasa cuando de grande pareciera que por una enfermedad no hay tiempo para dedicarle a ellos, cuando ellos se dedicaron a nosotros? Cuando nació Alejandro, mi primer hijo, tenemos 4 hijos varones, 3 y un adoptado, Tobías, chico de Santiago del Estero, que llegó a casa con 4 años. Hoy está en los caminos del Señor, bautizado, se está por recibir de maestro mayor de obra. ¿Vieron el proyecto ese del videíto? Esa maqueta la dibujó Tobías, el hijo que adoptamos. Cuando, cuando los chicos nacieron y iban creciendo, yo me acuerdo que estaba en la empresa y a las 2 de la mañana, varones, vos sabés lo que son los varones, ¿no? Comen, mami, cada 2 horas era a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana yo le decía a Roxana, pero no comió recién. Y nosotros teníamos así, ¿no? Ale tiene 23, 20, 19 y 18, así, todo. Era, en 4 años era un concierto a la noche, mamadera uno, mamadera otro. Este, y ellos no se dan cuenta, como yo tampoco me daba cuenta. Me di cuenta de todo lo que luchó mi mamá cuando yo fui padre. Ahí empezás a valorar y te empezás a decir, ah, pero mi mamá hizo esto conmigo. Mi mamá tuvo que hacer este esfuerzo, este esfuerzo, este esfuerzo, este esfuerzo. Cuando nuestros padres, yo ya tengo los 2 con el Señor, pero cuando mi suegro infartó, a los 6 meses infartó mi papá, nosotros tuvimos que lidiar con mi suegro y mi papá simultáneamente, no un mes, años, de cama a cama. Estábamos a 14 cuadras. Uno, turnándonos para ir a las actividades, turnándonos para ir a la cena. Habíamos tomado una decisión familiar de no internarlos en ningún geriátrico, lo queríamos tener hasta el último día, y así lo hicimos, para honrarlos, para darle lo mejor y sembrar en ellos también el amor de Dios hasta el último tiempo. Hijos, obedeced y honrad a vuestros padres en todo. Todos aquellos que tengan padres, no se pierdan un momento en honrarlos, en bendecirlos, en ayudarlos, en llegar a papá y a mamá y decirles, ¿sabés, viejo? Sí, te amo. Gracias por lo que hiciste por mí, lo que haces por mí. Pero también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Yo tengo acá una lista, padre de 4, y a veces muy competitivo. Roxana me dice, ¿cuándo te vas a dejar ganar en el fútbol? Jamás. Me van a tener que matar para ganar. Así que yo jugaba, nosotros en casa tiramos unos árboles, hicimos una cancha de 10 por 4, una cancha transversal de fútbol, y ese era el Coliseo Romano. Yo llegaba de la empresa y tenía que jugar un partido en rotación con Alejandro, con Tobías, con Marquito y con Agustín. Éramos 2 contra 3, así, éramos 5. Y si ganábamos con Alejandro, el más chiquito decía, papá, ¿conmigo vas a ganar? Sí, con vos voy a ganar también. Y le dedicaba 40, 50 minutos, no había plantas, no había nada, rompíamos todo, pusimos una red, la pelota se iba a los vecinos te daban la pelota de vuelta. Y ahí estaban los chicos, ¿no? ¿Y cuántas veces caímos en el error de compararlos, de ponerles sobrenombre? Mira, yo puse maneras de provocar a ira a nuestros chicos. Escuchá, falta de armonía en lo matrimonial. ¿Qué pasa cuando peleamos delante de los chicos? ¿Qué pasa cuando hablamos de los hermanos delante de los chicos? Es un gran tema. Hace 15 años que vengo tomando campamentos en todo el país, afuera también, estuvimos en Chile, en Bolivia.
Y los campamentos tienen algo particular, porque los campamentos son de tanta bendición que vienen los chicos apartados. Muchos chicos que se apartan no vienen a la iglesia, pero van a un campamento. Y a la mitad de la semana, el primer día, estamos ahí, ¿no? Conociéndonos. El segundo día, por ejemplo, en mi caso, agarro la pelota de fútbol y empezamos a jugar al fútbol y ya me los tengo en el bolsillo a los chicos, y ahí empiezan a hablar. De todos los chicos apartados en estos años de ministerio, el 99% de los chicos que se apartaron me hablaron de los padres, de problemas entre padres, de problemas que había con una cara en el púlpito y una cara en la casa, de cosas que se dicen en la iglesia pero que no se viven en la casa. El gran porcentaje, entre otras cosas, entre otras cosas. Pero la falta de armonía matrimonial o la falta de un hogar centrado en el Señor provoca que los chicos se confundan muchas veces y no sepan qué es el cristianismo, qué es seguir a Cristo. Y a veces en esa confusión toman decisiones de salir de la iglesia. También una disciplina inconsistente, una disciplina que tiene que ver con lo que uno piensa sin estar consultando con el cónyuge, ¿no? Ahí está mamá que disciplina al nene y papá viene del trabajo y pregunta, ¿qué pasó acá? No, lo que se pasa es que se portó, bueno, pobrecito, pero no es para tanto. Y la madre lo mira y dice, pero me estás desautorizando. Bueno, pero no es para tanto, no te pongas así. O al revés, cuando el padre disciplina y los pibes son vivos, se van para el otro lado y la madre lo apaña y papá queda como un tonto que disciplinó. Ser hipócrita, ser legalista. ¿Qué pasa cuando como padres yo le pongo una carga a mis hijos que yo no estoy dispuesto a llevar? ¿Qué pasa cuando como padre yo le digo a mis hijos, tienen que leer la Biblia, pero jamás a mí me vieron leer la Biblia? ¿Qué pasa como padre cuando le digo a mis hijos que tienen que orar, pero jamás me vieron orar? ¿Qué pasa como padres cuando le decimos que tienen que ir a la reunión, pero jamás nosotros hicimos una reunión en casa o un altar familiar? O una reunión donde podamos hablar del mensaje que dio el hermano. Llegamos a casa y lo que primero hacemos, si juega Boca, si juega River, si juega Independiente, ni hablar, prendemos para amargarnos y ver a Independiente, que es lo más triste que te puede pasar hoy. Así vivimos. Y los chicos dicen, entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo principal? No tener tiempo para hablar, compararlos con otros. Nos ha pasado llegar a una casa visitando con mi coanciano o a veces con Roxy y estamos tomando unos mates con el matrimonio, tienen 3, 4, 5 chicos y preguntamos por los chicos. Y los chicos, es lo primero que decís, y los chicos, ay, están bien. La más grande no sabe, está estudiando psicología, no sabe, ay, qué bendición mi hija. Y los otros andan por ahí, son unos desastres. Nada que ver con ella. ¿Qué pasa cuando nosotros comparamos a nuestros hijos y le mostramos que el más grande o el del medio es mejor, que lo estimamos más a él? Así le pasó a Rebeca, a Isaac, a Jacob. Lo que ha pasado muchas veces con comparar a los chicos. ¿Qué pasa cuando fallamos con lo que prometemos? ¿Qué pasa cuando lo corregimos en presencia de otros humillándolos? Me tocó tristemente ser testigo en la primera iglesia donde yo nací, en Araos, Llamadero. Se tuvo que disciplinar a un hijo de un anciano. Cometió un error, había que disciplinarlo, había que anunciarlo. Y el anciano no tuvo la peor idea de decir, al final a mi hijo lo disciplino por estúpido, por eso lo tengo que disciplinar. Ese chico quedó tan herido, que jamás volvió de la disciplina, hijo de un anciano.
hoy está en la iglesia, después de un tiempo que lo amamos, fue alumno mío de la escuelita dominical, me quiere mucho a mí, y yo lo veo hoy, es milagro después de lo que le pasó. ¿Cuántas veces cometemos estos errores de tratar de corregir en presencia de otros, denigrando, ¿no? Ponerle sobrenombres. Vos decís, hay sobrenombres que están buenos, pero cuando le decís, che, nabo, che, tonto, eso exaspera a nuestros hijos y después nos preguntamos, pero bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Pablo acá le está diciendo a los padres, fíjense bien de no exasperar a vuestros hijos, porque como padres estamos criando a las nuevas generaciones de la iglesia. Nosotros somos responsables de que la iglesia pueda crecer. ¿Y cómo va a crecer la iglesia? En primer lugar, crecen con nuestros hijos. Crecen con nuestros hijos. Nuestros hijos tendrían que ser imanes para que nuevos adolescentes y jóvenes vengan a la congregación. Así que esto es algo que muchas veces sucede en las familias cristianas y en el seno de la congregación. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Bueno, Pablo está hablando esto en un contexto de esclavitud. En el Imperio Romano, de 10 hombres, 7 eran esclavos. Había esclavos por doquier. Esclavos en los barcos, esclavos en los mercados, esclavos en el campo, en las haciendas, en los centros comerciales. Había esclavos por todos lados. Y los esclavos escuchaban el Evangelio y se convertían. Y para un esclavo que se convertía, era realmente todo un desafío servir al Señor pensando que el Señor era el jefe, el gran amo. Por eso dice, ustedes tienen un amo en el cielo. Pero también había empleadores que se convertían. Y para un empleador en el mundo, sacar ventaja de los esclavos era lo que hoy también sucede, ¿no? Era de vivos y de crecimiento y de prosperidad personal. Pero llegaban a Cristo y tantos unos como otros tenían que cambiar su situación, sus prácticas, porque tenían que hacer justicia. Por eso dice el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Todo lo que sembramos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cosechar. Y de esto se trata, de las relaciones interpersonales. Yo no puedo hacer lo que no me gusta que me hagan. ¿A quién? A mí. Es lo que dijo el Señor en la gran regla de oro. Queridos hermanos, estos son consejos muy prácticos que el apóstol Pablo está enseñando aquí en la iglesia de Colosas. Pero a través de la palabra de Dios son consejos que siguen vigentes para nosotros hoy. Queremos tener familias saludables, queremos tener hijos saludables, queremos tener una iglesia saludable, tenemos que ir a la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, pedir sabiduría de Dios y decirle al Señor, corregí lo que haya que corregir en mi vida y utilízame para tu gloria y honra. Que así sea en cada uno de nosotros. Amén.